El Aula de la Fe, dirigido por Ana Bastidas y conducido por Alfonso Muerza. Buenas tardes a todos nuestros oyentes. Soy Ana Bastidas. Feliz Año Nuevo a todos los asistentes al Aula de la Fe. Antes de comenzar nuestro programa, quiero compartir con vosotros una frase de San Rafael Arnaiz, que dice así: Año Nuevo, bienvenido seas, pues Dios te envía. ¿Qué me traes? Lo mismo me da, pues también en Él el Señor es quien lo envía. Que Él me ayude a servirle mejor dentro de tus días y meses. Que Él y María me protejan, como lo han hecho en años anteriores. Y que cuando termines pueda decir: estoy más cerca de Dios, en santidad, en perfección y en verdadero amor. Este año nuevo se incorpora a nuestro programa como colaborador Miguel Etayo. Hola Miguel, bienvenido a la Radio de la Virgen. Miguel se dedica a la educación y es músico y compositor. Cuéntanos, ¿qué escucharemos en el programa de hoy? Hoy nos acompañan Katia Palafox, que nos hablará de pedagogía evolutiva en la enseñanza de la fe. Después, Enrique Moros nos explicará claves para comprender el sacramento de la confirmación. Y al final, Perdón Pérez nos contará su experiencia en catequesis de adultos. Les invitamos a escribirnos al correo del programa elaulade.la fe@radiomaria.es. Pueden escribirnos vuestras dudas, experiencias o preguntas para nuestros invitados. Bueno, pues arrancamos un nuevo programa del Aula de la Fe. Lo hacemos como cada día hablando en primer lugar de pedagogía, de enseñanza, de educación. El tema del que queremos hablar hoy relaciona directamente la fe, la razón y la educación. Me explico. En la mayoría de los casos, cuando un niño nace en una familia católica, generalmente es bautizado a las pocas semanas o meses de nacer. De hecho, una recomendación de la Iglesia es hacerlo cuanto antes. Pues bien, el niño recibe la gracia de este sacramento y ya pasa a formar parte de la Iglesia. Sin embargo, los conocimientos propios del catolicismo, de la fe, pues evidentemente no los adquiere en ese momento, sino que lo hace conforme van pasando los años, creciendo y recibiendo esa educación. Por lo tanto, en ocasiones se plantea un cierto debate porque te están enseñando la fe desde que no tienes conciencia y, sin embargo, para el acto de la fe se requiere consentimiento y saber. Creo que me siguen. Pues bien, hoy queremos hablar de esta cuestión pedagógica relacionada con la enseñanza de la fe y para ello, Sara Ruiz, buenas tardes. Buenas tardes, Alfonso, ¿qué tal? Hemos invitado de nuevo a la profesora Katia Palafox. Eso es, pues aquí tenemos a Katia, que estudió un grado en Pedagogía y un máster en Educación Familiar en la Universidad Panamericana de México y el doctorado lo ha estudiado en la Universidad de Navarra, un doctorado en Educación. Desde el 2019 trabaja en la Facultad de Educación y Psicología de la Universidad de Navarra y es tutora de prácticas del grado de Pedagogía y también del máster de Profesorado. Actualmente colabora con la asignatura Pedagogía Religiosa Evolutiva del ISCR desde hace 2 cursos. Katia, ¿qué tal? Bienvenida de nuevo a Radio María. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Hay un momento clave en el que se debe empezar a enseñar la fe, un desencadenante de algo? Bueno, pues mira, la verdad es que es muy buena pregunta y me gustaría dividirla en 2 partes. La primera parte es que nos quede claro que la fe, antes que nada, es un don, ¿no? La fe es un don que Dios nos da, ¿no? Es una gracia, un regalo y es verdad, desde el bautismo, ¿no? Lo recibimos todos y como don, bueno, les voy a poner un ejemplo así concreto, como una imagen, ¿no? Cuando tú recibes este sacramento es como si te entregaran este cofre, ¿no? Con las gracias propias de ese sacramento, este tipo de regalos. Y entonces la fe te capacita, ¿no? Porque todos tenemos esta capacidad de Dios y Dios te da esta fe y la acrecienta, pues ahora sí que según su voluntad. Pero es verdad que tú ya con esa semillita, ¿no? Este regalo, vas a estar como más dispuesto para apreciar estos dones, y todos los que se van relacionando porque vienen como muy juntitos y pues poder crecer
en esta fe y cuidarla, porque también es verdad que es un regalo que es incipiente y que hay que cuidarlo, hay que entenderlo, ¿no? Que te estás refiriendo a este tipo de conocimientos, pues para pues cada vez protegerlo más, cuidarlo, que crezca y que nos permita pues alcanzar un nivel de madurez, ¿no? Porque la fe te ayuda a tener una madurez propia para relacionarte con Dios y con tus semejantes. Uh-huh. Entonces, eso por un lado. Entonces, podemos tener el don. Hay personas que este don de la fe lo tienen, ¿no? Y va madurándose por una serie de estímulos externos y internos sobre todo, ¿no? Que Dios resuena en este interior, que esto es importantísimo, y esta persona va percibiendo este tipo de estímulos y pues va avanzando. Pero lo que pasa con la mayoría es que al ir teniendo que cuidar, imagínense como una velita, que si no cuidamos y la ponemos ahí, ¿no? Que todavía es como muy frágil, pues se apaga pronto. Y aquí la fe, la educación en la fe comienza, pues imagínense que casi como 25 años antes de que nazca el bebé, porque empieza con la formación de los padres. O sea, el cómo tenemos, ¿no? Esta idea de religión, por qué nos acercamos a este bautismo, qué tanto nos damos cuenta de las gracias derramadas en este sacramento, y luego de esta responsabilidad. Por eso esta pregunta que la dividí en dos, en la parte del don y luego la parte que pueden ser estas etapas que están bastante estudiadas en el desarrollo de la adquisición de ciertos hitos o puntos relacionados con cuestiones de fe. A ver, aquí hay muchos estudios, ¿no? Hay desde la parte de la psicología evolutiva o psicología del desarrollo, la verdad que seguimos sobre todo basándonos en estos hallazgos de Piaget, Erikson, ¿no? Estas teorías que están, ¿no? Y que pues se han hecho muy bien longitudinales, y seguimos basándonos en la parte del desarrollo psicológico en ellos, la parte social, Vygotsky, la parte de moral, pues tuvo mucho que ver Kohlberg, pero más que, o sea, toda esa información la tenemos a mano. Pero, ¿qué debemos de hacer para saber como que los puntos clave, Exacto. que creo que era tu pregunta, para ir dando, ¿no? Pues de pequeños, lo que tenemos que cuidar mucho es la piedad, ¿no? El cómo vivir, ¿no? No vas a dar una clase, una sesión, ¿no? De, a ver, te voy a enseñar a vivir la religión. Pero es importantísimo, estos primeros años son importantísimos porque la lección, por así llamarle, está en hacer vida el cristianismo. O sea, el que tú, con lo que haces todos los días en la rutina, en la cotidianidad, estás ya enseñando la imitación vivencia de lo que hablábamos en un programa anterior, ¿verdad? Exactamente. Entonces, eso con los más pequeños. Conforme van creciendo, mira, aquí hay como que también un poco de debate entre si los niños son conscientes antes de cierta edad o no. Más que entrar en fechas, pero bueno, entre 7, ¿no? Por ahí, 6, 7, 8 años, en torno a que van pasando a una mentalidad que un poquillo más abstracta, no del todo, entienden un poco más las ciertas cuestiones del sentido que estamos dando. Ya no es una mentalidad como podría ser más infantil, que hay muchos adultos que se quedan en esta etapa de infantil mágica, premio, castigo, tal. No, o sea, pues eso es una inmadurez, por así decirlo, en el sentido del desarrollo de la fe, porque estás atribuyendo características a Dios que pues no son del todo ciertas, que a lo mejor te pueden quedar estas imágenes concretas de pequeño. Por eso es importante que conforme van creciendo se utilicen mucho estas cuestiones narrativas. Ahora están, ¿no? Han evolucionado mucho ciertas metodologías muy buenas que se basan sobre todo en metodologías activas, vienen muchas de María Montessori, la parte de Sofía Cavaletti, todo esto de, ¿no? Por ejemplo, el Goldie Play, que es un poco para ya más mayores, pero bueno, pues aquí esto es muy bueno, estas metodologías que van con ciertas etapas de la vida de los niños, partiendo de los 7 a los 12, 13 años. A partir ya de que empieza la preadolescencia, la adolescencia, tenemos que también darnos cuenta de la importancia, cuando se está forjando esta identidad propia, los preadolescentes, los chicos, ¿no? Los adolescentes, los jóvenes, buscan mucho un referente, ¿no? La vida de grandes hombres,
yo creo que hay que desempolvarla de grandes santos, porque son de total actualidad, pero depende cómo Porque en nos ese las sentido, cuenten. perdona que te interrumpa, Katia, hablando ya de los adolescentes, ¿hay algún momento en el que el formador debe ya tener en cuenta como aquella idea de que ha dejado de ser niño y ya se puede decir que cree? Porque claro, me refiero a los 3 años, repite la oración, desde una perspectiva infantil ve un cuadro de la Virgen y le puede mandar un besito, bendice la mesa, pero ¿hay algún momento en el que se pueda decir que el niño ya cree? Pues mira, yo creo que más que por cuestión evolutiva es por cuestión personal, y te lo digo por experiencia. Por ejemplo, sigo mucho a una autora, Anna Selman, es polaca, y ella incluso debate de que a lo mejor el niño es mucho más consciente de Dios antes de las etapas de lo que se cree. Y no en el sentido, en la época que es muy mágico, pues obviamente no. Pero esta relación de estar abierto a la presencia de Dios, por ejemplo, lo vemos mucho en la comunión. Uno de los primeros, pues como requisitos que se pide es que el niño sepa quién está en la Eucaristía, y eso podría ser de una profundidad y de un misterio muy elevado, podríamos decir, de un gran teólogo, pero en esta sencillez Dios se revela, y Dios se revela. Entonces yo creo que no es algo tan racional en cuanto que yo sea capaz de entender, porque no, nuestra vida cristiana, porque esto lo ha dicho, es totalmente evangélico, no es de entender, que nos sirve para luego ser coherentes, sino que va de hacerlo vida y de relacionarnos con Él, y Él toca a esa puerta. No sé si es lo que... Vale, sí. Katia. Pues muy bien, pues queríamos preguntarte también por qué hay una fe natural y otra sobrenatural, y cuál es la diferencia entre ambas. Pues mira, la sobrenatural tiene que ver con que es, ¿no? Sale de nosotros, viene dada. Este es el don al que me refería al inicio. Y la fe natural están en... Hay como unos... esto se estudia mucho desde la gnoseología, que es como esta también teoría del conocimiento, y hay estados de la mente en los que estamos, ¿no? Por ejemplo, la duda, la certeza o la fe, ¿no? La fe natural tiene que ver con este estado de la mente en el que, así como la ciencia es un conocimiento cierto por causas, la fe es un conocimiento que se basa en el testimonio de alguien, ¿no? Entonces, te voy a poner un ejemplo. Yo puedo tener fe en el médico que me da a tomar cierta medicina para curarme de tal padecimiento. Yo no soy médico, pero me fío de él. O sea, esta es la fe. Sí. Me fío de lo que él me dice porque no sé quién es y le creo. Por ejemplo, yo me fío, ¿no?, de los testigos de Cristo, ¿no?, que lo han visto y qué tal. Entonces mi fe viene, o sea, me lo creo porque está allí. O sea, yo ya no tengo la causa directa, ¿no?, que me da la certeza de pensamiento, pero hay otro movimiento natural que es la certeza de la fe, que tiene que ver con esto, ¿no? Que mi fe está basada en un testigo y pues como lo creo, está cierto por ese testigo, y ahí es donde, por ejemplo, pues tenemos que tener, ¿no?, esta razón, ¿no?, esta relación fe y razón que comentabas al inicio, que ha escrito mucho, ¿no? Bueno, el Papa Benedicto XVI, ¿no?, Ratzinger en su momento, es precioso porque se como que nos saca o sale a relucir esta antropología, esta naturaleza humana donde es capaz de Dios. Entonces se une este don sobrenatural, pero mi capacidad humana que me lleva a reflexionar en estas verdades del mundo que me rodea, yo puedo estar abierto a estos conocimientos y confrontarlos con una realidad. Esto es totalmente natural. No sé. ¿Y cómo se adapta la pedagogía, digamos, a los distintos niveles evolutivos del niño? Porque damos por hecho entonces que para la fe quizás sí que tiene que haber algo de razón, y que a más fe, más razón, y a más razón, más fe. Por eso digo, ¿cómo la pedagogía se debe, digamos, adaptar a los distintos niveles evolutivos? Muy bien, pues bueno, aquí la pedagogía trabaja con ciertos elementos muy didácticos y se adapta a la persona en concreto.
es verdad, o sea, la pedagogía parte de un contenido, o sea, se tiene que enseñar algo, ¿no? Entonces el contenido, esto por ejemplo con todo lo de la razón, pues es que estamos hechos para entender el mundo, queremos conocer. El niño le encanta, tiene muchísima curiosidad, pero luego la forma en que lo transmitimos impide que, pues que se mantenga esta curiositas intelectual nata, pues se pierde. Entonces tenemos que, la parte pedagógica es cómo este gran tesoro lo que tiene que entender, ¿no? A través de conocimientos, pero también las habilidades que quiero desarrollar, las virtudes, cómo le ayudo a esta persona en concreto. Entonces la pedagogía te ayuda a conocer un poco las características más generales de estas personas para adaptar según su edad, su nivel, su contexto, que es muy importante el contexto en el cual se desarrolla esta persona. Lo que no vamos a enseñar una catequesis igual a una persona que viene de un entorno pues muy complejo, a lo mejor de guerra, de tal, ¿no? Y se pone, ¿cómo le enseño el amor a Dios, ¿no? A una persona que viene de un entorno familiar y un poco como por lo que decías, ¿no? En algún momento de tradición. Entonces lo que hace la pedagogía es adecuar esos contenidos, porque es el arte de ayudar a que se dé este proceso de enseñanza, por un lado, con todos los recursos, tiempos, contenidos, etcétera, con el aprendizaje, características propias del catecúmeno. Y bueno, de todo lo que pues nos has dicho, ¿no? Todas las propuestas que pueden haber, ¿hay algunas en la iglesia que recomiende más o no recomiende tanto? A ver, yo creo que aquí yo lo que recomiendo es que cada catequista se sienta muy, muy cómodo con su forma de ser, con su propia personalidad, porque a lo mejor no todos son capaces de adaptar las distintas, son metodologías, son caminos, ¿no? Estrategias para llegar. Entonces, sí. Hay libros buenísimos, ¿no? Desde la conferencia episcopal o por ejemplo, el Yucat, ¿no? Los jóvenes, o sea, bueno, el catecismo como tal, o sea, el directorio para la catequesis, o sea, hay contenidos muy buenos, pero que yo tengo que ver la metodología con la que pues ahora sí que me voy a preparar para poder desarrollar con los jóvenes Cineforum, no sé, debates, les encanta con lo que te sientas cómoda, exacto, ¿no? Y que lo puedas brindar de la mejor forma. Lo que no recomiendo es que nos casemos con una metodología porque es la que está de moda. A lo mejor no entiendo ni por qué lo están haciendo, pero es que es la que me enseñaron y la que tengo que hacer. Eso no lo recomiendo porque, a ver, si queremos llegar, ¿no? Porque nuestro objetivo no es una clase magistral, sino es poner al niño, al adolescente, al adulto delante de Dios. Eso busca la catequesis, ¿no? Este encuentro personal con Dios. Entonces, si yo me pierdo más en todo lo que llevo para que se encuentren, pueden ser distractores de lo que es realmente importante. Entonces, tienes que conocer muy bien a las personitas que tienes delante y ser capaz de adecuar, pero para adecuar tienes que conocer. Entonces, hay que formarnos. Hay que formarnos y luego elegir libremente con paz y disfrutando y dando gracias a Dios la posibilidad de estar en este proceso con ellos. Personalizar la educación, de alguna forma. Ahí estaría la clave y el consejo que le damos a todos nuestros catequistas formadores que nos escuchan. Pues Katia Palafox, un día más te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros en el aula de la fe de Radio María. Muchas gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima y muchas gracias. Ahora viene una pausa musical y enseguida volvemos. Visibile omnium, et in
Un día más abrimos el bloque de doctrina de nuestro programa. Están escuchando el Aula de la Fe en Radio María. Ya saben que en este tramo del programa nos gusta profundizar en conceptos importantes para así tener las bases suficientes para poder luego enseñar y explicar a nuestros alumnos o a nuestros catecúmenos. Hoy vamos a profundizar en un sacramento clave para las catequesis, que es el de la confirmación. Y digo clave porque ya saben ustedes que la adolescencia es una época de la vida, digamos, complicada, y que precisamente en esta etapa es cuando se recibe este sacramento. Pues bien, vamos a conocer de la mano de Enrique Moros en qué consiste este sacramento. Enrique, ya lo han escuchado en otras ocasiones, nació en Valencia, fue ordenado sacerdote en 1995, es doctor en filosofía por la Universidad de Navarra y catedrático de metafísica. Además es profesor ordinario de esta Universidad de Navarra. Enrique, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes. ¿En qué consiste el sacramento de la confirmación? Pues es el sacramento que lleva a plenitud la gracia recibida en el bautismo. Si el bautismo nos hace hijos de Dios, la confirmación nos hace hijos mayores y herederos del cielo. Y la razón es que nos une más intensamente a la Iglesia y nos enriquece con una fortaleza especial del Espíritu Santo. Y de este modo podemos actuar como auténticos testigos de Cristo y defender la fe con nuestras palabras y con nuestras acciones y extenderla a nuestro alrededor. ¿Dirías que el Espíritu Santo es el gran desconocido o el gran olvidado? Te lo digo porque rezamos a Dios Padre, rezamos a Dios Hijo, rezamos a la Virgen María, pero quizá el Espíritu Santo se nos olvida o nos acordamos menos. Sí, es el gran desconocido, pero todos los días, habitualmente, casi todos rezamos el Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Lo que pasa es que cuando llegamos al Espíritu Santo casi nos hemos despistado. Bueno, en cualquier caso, el Espíritu Santo es el don de Dios y por tanto es el modo habitual en el que Dios actúa en el mundo. Por la virtud del Espíritu Santo actúan los sacramentos. Con la fuerza del Espíritu Santo la Iglesia extiende la fe por todos los lugares. Convierte el pan y el vino en el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Él perdona los pecados cuando el sacerdote pronuncia la absolución. Él nos enseña a rezar como debemos. Él llena de buenos pensamientos y deseos nuestros días y hace que los corazones de los fieles aspiren a la santidad. Es la misma cercanía de Dios. Es Él el que nos introduce y nos hace creer y crecer en la maravilla del amor de Dios en nuestra vida. Es el amor del Padre que se vuelca en los que quieren seguir a Cristo. Es el auténtico maestro de la vida cristiana, el que nos muestra con una paciencia absoluta los caminos que Dios quiere que recorramos para su gloria entre los hombres y el que nos introducirá en la intimidad constituida por el amor del Padre y del Hijo. Pero haciendo todo esto es el gran desconocido, porque le tratamos poco. Pero para eso estamos, para aprender a tratarle. ¿Y cuáles son esos dones, digamos, del Espíritu Santo? La Iglesia los ha resumido siguiendo un texto de las Sagradas Escrituras en 7. Los dones del Espíritu Santo hay que entenderlos en sentido sobrenatural, porque empleamos términos que tienen significado en la vida humana, pero no se limitan a tener el significado que habitualmente les damos. Por ejemplo, el último de los dones es el santo temor de Dios. Claro, si uno le oye temor, dice, ¿tengo que tener temor de Dios? No, no se trata del miedo a Dios, sino el miedo de quedarse solo, el miedo de no ser capaz de acompañar o de recibir todo lo que Dios nos da. Es la experiencia constante de la pobreza en nuestra vida, que sin Dios quedaríamos solos y incapaces de hacer ningún bien. Por eso el temor de Dios significa el quedarnos solos. Y ese quedarnos solos es para abrazarnos más a Dios. Igual que el niño que está jugando y de repente se da cuenta que no está al lado de su madre y empieza a llorar. No porque se haya perdido, sino porque no ve a su madre. Y necesita a alguien que esté a su lado. Nos estás explicando que el Espíritu Santo está ahí, que recibimos sus dones continuamente. Sin embargo, ¿cómo se explica esto? Digo, para que le quede claro a todo el mundo el tema de que en la confirmación lo recibes, pero luego lo vuelves a recibir, lo has recibido antes. ¿Cómo, digamos, casa el recibir el sacramento de la confirmación con la acción del Espíritu Santo que podemos ver a lo largo de nuestra vida? Sí,
Bueno, la vida humana es un continuo. El Espíritu Santo viene a nosotros en el momento del bautismo, pero necesitamos una confirmación. Es decir, el sacramento son 2 sacramentos. El primero consiste en el bautismo con agua y el segundo consiste en la imposición de manos y la unción con el Santo Crisma, que son 2 símbolos del Espíritu Santo, de los dones que Dios tiene preparados para los hombres. Como don de Dios siempre tendremos al Espíritu Santo, pero la plenitud del Espíritu Santo es también un don de Dios. Claro, si lo vemos desde nuestra perspectiva, podemos ir creciendo desde que recibimos el bautismo, desde que nacemos. Pero si lo vemos desde la perspectiva de Dios, la confirmación es el aseguramiento por parte de Dios que nunca nos faltará, que siempre tendremos su gracia, que nunca nos dejará solos y por lo tanto podemos vivir con la serenidad y la alegría del que se sabe para siempre Hijo de Dios y protegido por un Padre tan bueno. Y en ese contexto, ¿qué responsabilidad adquirimos cuando recibimos el sacramento de la confirmación, cuando nos confirmamos? La responsabilidad es siempre dejar sitio a Dios, escucharle, estar atento. Claro, cuando uno adquiere cierta madurez, aprende a escuchar a las diferentes personas que le hablan. No es igual una conversación en la tele que una comedia en la radio o que una canción que se escucha cuando pasa alguien con la radio encendida en el coche, ¿no? Entonces, escuchar al Espíritu Santo requiere también un aprendizaje. Y ese aprendizaje se lleva a cabo en la intimidad del corazón de cada cristiano. A veces creemos que los sacramentos nos permiten hacer cosas nuevas. Y sí, ciertamente hacemos cosas nuevas, pero porque Dios ha venido a nosotros. Y lo importante es que Dios ha venido a nosotros. Es verdad que yo tengo que querer recibir el sacramento, porque sin esa intención no habría sacramento. No hacemos gestos mágicos. Los sacramentos no es magia, sino que es un don de Dios. Y solo podemos recibirlo si queremos. Y ese querer es lo que hace falta, sabiendo que después el Espíritu Santo va a seguir actuando. Pensémoslo un momento. Nuestros hijos nos hablan a nosotros porque nosotros les hemos hablado a ellos antes de que pudieran respondernos. Les hemos dicho muchas palabras maravillosas antes de que ellos puedan decirnos nada. Y cuando empiezan a hablar, la primera palabra que dicen, mamá, papá, pues nos emociona. Pero en realidad, cuando empiezan a hablar, pueden decir lo que quieran. Y nosotros les hablamos para que ellos nos digan lo que quieran, no para enseñarles nosotros lo que ellos tienen que decirnos a nosotros. En la vida cristiana la libertad es básica. Y esto es bueno saberlo tanto para el catequista como para el que se va a confirmar. Aquí no hay ninguna magia y no hay ninguna intención que uno tenga que hacer con esfuerzo mental. Se trata de vivir con Dios, de vivir la amistad con Dios, de dejar que Dios actúe en nuestra vida y entonces irá transformándose poco a poco. La acción del Espíritu Santo viene en la confirmación, pero se manifiesta a lo largo de la vida cuando empleamos nuestra libertad para hacer el bien, que eso es lo que el Espíritu Santo está impulsando constantemente en nosotros. Y como no podemos hacer todo el bien para el que Dios nos ha hecho en un momento, nos da un tiempo para que aprendamos a hacerlo. Y por eso también el Espíritu Santo, usando la metáfora del GPS, reorienta nuestra ruta para que podamos seguir haciendo constantemente el bien que a veces no sabemos cumplir.
La última. Muchos de los que estamos en los 30 hemos escuchado a nuestros padres que la confirmación la hacían cuando eran más pequeños, 6, 7 años, una cosa así. Sin embargo, ahora es algo que se reserva para ya la adolescencia. Estoy pensando 15, 16, incluso 17 años. Entiendo que el motivo es por esa, digamos, razón, por esa confirmación, por esa libertad, ¿o cuál es el sentido de que ahora se haya retrasado? Bueno, la edad de la razón lo que cifra es la capacidad de libertad del hombre. Uh-huh. Y por lo tanto la Eucaristía se recibe también con libertad. Uh-huh. En la tradición latina, vamos a decir, occidental. La razón es que en realidad la confirmación en Occidente se imparte cuando el obispo pasa por el lugar donde... Porque ahora es muy fácil. El obispo tiene coche, a veces incluso avión, o puede coger el avión para ir a todos los sitios si la diócesis es grande. Ayer estaba hablando con un obispo del Congo y su diócesis es como España y no hay ninguna carretera. Claro, entonces se confirmarán cuando el obispo pase por allí, porque el ministro de la confirmación es el obispo o el presbítero que él le dé autorización personal para que confirme, ¿no? Por eso cambia con las circunstancias. Ahora, habitualmente, no es el obispo solo, sino también los vicarios o los obispos auxiliares los que confirman, y también la confirmación es un modo de que todos los cristianos conozcan a su obispo, ¿no? Y puedan tener una relación personal con él que de otro modo pues no existiría, ¿no? Y después hay razones pastorales para que la catequesis permita a los que van a ser confirmados a superar el difícil trance de la adolescencia, ¿no? Pero no hay ninguna... en cada conferencia episcopal se determinan unas normas para impartir el sacramento de la confirmación a una edad u otra, con una catequesis u otra. Ahora, los sacerdotes tenemos que pensar que la catequesis tiene que ser suficientemente atractiva para que la gente no se vaya a otros sitios. Enrique Moros, como siempre, y un día más. Gracias por habernos acompañado en el Aula de la Fe de Radio María. Hasta pronto. Muchísimas gracias. Están escuchando el Aula de la Fe en la Radio de la Virgen. Una pausa y enseguida volvemos. Hechos para el amor, vivir en plenitud, son mensajeros de paz. Hechos para el amor, vivir en plenitud, son mensajeros de paz. Se oyen los cantos de un ejército reunido, vienen marchando y sus pasos traen la paz. Tienen espada y es el espíritu vivo, tienen ceñida su cintura la verdad. Su estandarte es el Hijo del Dios vivo, vienen conquistando al mundo y están hechos para amar. Y están hechos para el amor, vivir en plenitud, son mensajeros de paz. Y están hechos para el amor, vivir en plenitud, son mensajeros de paz. Son portadores de una luz que no se apaga, la llevan alto a alumbrar
Quizás recuerden, hace varias semanas nos acompañó en nuestros estudios Perdón Pérez. Ella es catequista, es profesora, y tuvimos la oportunidad de charlar y de que nos explicara su experiencia en estas labores. Hoy le hemos vuelto a invitar para abordar una cuestión que es también muy interesante y que es la de la catequesis para aquellas personas que quieren abrazar la fe en la edad adulta, es decir, que todavía no han recibido ninguno de los sacramentos. ¿Cómo es impartir catequesis para este grupo de personas? Perdón, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Sara, recuérdanos más datos sobre Perdón. Sí, Perdón Pérez estudió Filología Hispánica en la Universidad de Navarra. Trabaja en el Colegio Santísimo Sacramento desde hace 27 años. Es profesora de Lengua y Literatura y Cultura Clásica en secundaria. Es catequista en la parroquia de Ermitagaña de Jóvenes y Adultos, labor que ejerce desde que hizo su confirmación como una llamada a devolver el mensaje que le fue transmitido y ahora lo da o le entrega gratuitamente. Perdón, es muy diferente impartir catequesis, como hemos hablado, como hablamos en la otra entrevista, para niños, para adolescentes, para jóvenes, que a un adulto que todavía no ha abrazado la fe. Sí, yo pensaba que no, pero sí. Para mí ha sido un regalo que he recibido, y este es mi tercer curso, en el que se me ofreció la posibilidad de ser catequista para adultos que quieren bautizarse, hacer la primera comunión y la confirmación. Y yo no pensaba, pero sí, me impacta muchísimo. Es una catequesis. ¿Desde dónde partimos? O sea, partimos básica eso. De que quieren, pero ¿qué saben? No saben nada. O sea, no han oído hablar de Dios. Bueno, Dios, pero imaginaos el Espíritu Santo, que para nosotros es lo normal, la Trinidad. El otro día les comentaba que nuestro Dios es uno y a la vez es tres personas. Entonces me miraban con una cara como diciendo, ¿esto qué nos está contando? Bueno, pues son personas que llevan en el corazón un deseo que se lo ha puesto Dios. Entonces es muy impactante porque noto la presencia de Dios en sus vidas, porque son personas que no han recibido educación cristiana, pero en su alma sienten vacío. Y entonces, así como ahora hay gente que quiere pues apostatar, ¿no? Alejarse de la iglesia, ¿no? Renunciar a su fe, han sido bautizados y quieren renunciar, cada vez hay más gente que está volviendo a la fe. Yo creo que porque hay mucho vacío en nuestra sociedad. Algunos vienen porque quieren casarse por la iglesia y sus parejas les han dicho, recuerdo un chico el año pasado que le dijo a su novia, que ella tenía que hacer la catequesis, que él quería casarse por la iglesia. Lo normal suele ser al revés, ¿no? Sí. Pero ese chico lo tenía clarísimo, que quería casarse por la iglesia y que su novia, que estaba sin bautizar, se tenía que bautizar. Y fue muy emocionante porque, claro, luego ya sabemos que después se iban a casar, ¿no? La mayoría llega por ese motivo, porque se van a casar. Algunos, porque luego otros llegan desde el mundo evangelista. Yo respeto muchísimo, ¿eh? Llegan desde el mundo evangelista, pero claro, como no es la iglesia católica, ellos notan que en la iglesia evangelista, bueno, pues les falta el amor de Dios, la libertad. Ellos echan de menos la libertad. Eso, sí. Entonces es una formación, es bastante completa, pero claro, notan que les falta algo. Y luego, lo que me llama la atención, ahora hay jóvenes que tienen unos 24 años, hay 3, por ejemplo, que quieren recibir el bautismo, van a la Eucaristía y uno me decía que sentía muchísima pena porque no podía comulgar. Entonces, claro, para nosotros que es rutinario ir a misa los domingos, que para nosotros es rutinaria la fe, cuando la gente te dice es que me aburro en misa y ellos son personas que están buscando, ¿no? Que tienen sed de Dios, Sí. Como decía San Agustín, ¿no? Nos has creado para ti y hasta que no volvemos a ti, no estamos en tu corazón, pues nuestro corazón no descansa, ¿no? Pues eso se cumple en ellos. Imaginaos qué maravilla, que el Señor nos encomiende a esas personas. O sea, te da gusto, ¿no? Estar Sí. ahí, ¿no? Y luego es una experiencia pues muy impactante. Había personas que me decían que sentían paz cuando yo les hablo de Dios. O sea, imaginaos. Y yo, bueno, pues es que simplemente es hablar de lo que yo siento, de cómo es la fe. Pero claro, imaginaos, empezamos con el Evangelio de Zaqueo. ¿Creéis que saben algo de quién era Zaqueo? Ya. Hay que explicarles todo. Que explicarles quién es Jesús y los apóstoles, todo. Pues todo, ¿eh? Que lo que para nosotros es algo obvio, ellos no saben nada.
Claro, pero Entonces, tampoco se trata, perdón que te interrumpa, de utilizar, tranquilo. de recurrir a la memoria para todo. Es que yo estoy recordando, y me imagino que muchos de los oyentes y vosotros también tenéis la experiencia de que cuando ibais a clase, primero de religión, no tanto de catequesis, el Padre Nuestro de memoria. La lista de los 10 mandamientos. No se trata tampoco de que ejerciten, sino de que experimenten, ¿no? Muy bien, ¿Por dónde pero vas? tienes toda la razón, pero hay que explicarles. Yo, por ejemplo, lo que hacemos es explicarles el Padre Nuestro, cada petición del Padre Nuestro. Los mandamientos yo no les digo que son una serie de normas, sino que es un programa de vida para ser feliz. Eso. Que Dios nos conoce y que sabe que si no mentimos, somos más felices que cuando mentimos. No que no mentirás es un pecado que te lleva al infierno. Bueno, infierno. No les hablamos de así, ¿no? Sí. Entonces, es un programa de vida para que ellos encuentren la felicidad, la paz. Entonces, claro, hay que formarles porque no saben lo que son los sacramentos. Claro, yo les estaba hablando, vais a recibir los 3 sacramentos y de repente me dice uno, ¿y qué es un sacramento? Eso. ¿Entendéis? No tienen ni idea. Sí. Entonces, hay que explicarles de manera muy sencilla que entiendan lo que es el sacramento. Bueno. ¿Y cuál es la preparación que tiene que tener un catequista para acompañar a este tipo de adultos? Porque puede parecer que como partes de un nivel que es 0 de conocimiento, pues el que tenga un nivel 1 ya le puede de alguna forma enseñar. Pero me imagino que no, porque es lo más difícil. O sea, quiero decir, Claro. el transmitir... ¿Qué Es formación que tiene que tener sería- de mucha experiencia, ¿no? Como en tu caso, quiero decir. Pues mira, ¿cómo enseñas a un niño a leer? Cualquiera que sabe leer puede enseñar a un niño a leer, ¿a que no? Y a escribir. Bueno, pues hay que transmitir la fe para que ellos... O sea, tenemos que tener formación. Entonces, las 2 personas que estamos ahora somos 2 catequistas, hemos estudiado, pues lo que os decía, ¿no? En el Instituto de Ciencias Religiosas yo he estudiado y claro, al tener formación, lo que tenemos que hacer es, de manera muy sencilla, transmitir la fe, la revelación, lo que Dios nos ha revelado, sobre todo en el Evangelio. Pero claro, yo les explicaba el otro día, Jesús es judío. Entonces ellos enseguida, sí, claro, los judíos de ahora. Y le digo, no, los de antes. Entonces, es que hay que explicarles, Jesús es Dios que se hace hombre, que se encarna, ¿no? La Virgen. O sea, hay que explicarles cada concepto. Entonces hay que hacerlo muy sencillo. Y sí que es verdad, como bien dices, que lo que más les atrae es la pasión. Me decía, es que nos hablas con una pasión de Dios, es muy importante hablarles desde la experiencia, como testimonio. Pero a la vez hay que formarles, hay que saber hablarles. Entonces, bueno, tenemos un material maravilloso. Hay un material, un catecumenado. Te voy a preguntar recursos o temario, porque me imagino que no será que tú llegas y dices lo primero, o sea, que todo esto estará, que tendrán que saber qué están haciendo para recibir los 3 sacramentos. Entonces, yo les digo, la Iglesia, que es madre, ha preparado un material muy bonito. Y fijaos qué bonito es que los primeros cristianos, que ellos se bautizaban de adultos, ellos estaban fuera, ¿os acordáis? Estaban fuera de la iglesia y el día de la vigilia de Pascua podían entrar a la iglesia porque ya habían recibido formación. Bueno, pues es igual. Ellos están en el atrio era eso, ¿no? Donde está el atrio de los gentiles, ellos reciben una formación, entonces es un proceso, y son unas catequesis con unos evangelios concretos. La samaritana, ¿no? Zaqueo, Emaús, y entonces ellos van recibiendo... la formación. Exactamente, una formación específica hasta que llegan ya a el bautismo y se les explica cada sacramento y qué van a vivir. Vale. Te queríamos preguntar cuáles son las principales dificultades que te has encontrado en catequesis para adultos. Sí, yo creo que la principal dificultad, son personas que ya tienen heridas. Quería comentaros que ahora mismo tenemos a un árabe que quiere abrazar la fe. La principal dificultad es la vida que ellos tienen. Porque son personas ya adultas que han vivido a veces con dificultades en la familia y surgen heridas y a veces surgen dudas y es difícil. Pero por otro lado, también pues hay un proceso en el que se les hace un exorcismo, se les abre el oído, hay una serie de celebraciones en las que se les prepara para que reciban el bautismo. No se confiesan, fijaos que a mí me llamó la atención que ellos cuando son bautizados se les perdona los pecados, entonces de ahí reciben la primera comunión. Entonces la mayor dificultad es que ellos puedan comprender. Por eso yo siempre les digo, vosotros estad abiertos y cualquier duda que os surja nos las decís. La mayor dificultad es la vida que ellos han tenido. ¿Cómo se les ayuda a integrar la fe en esa vida diaria? O sea, me refiero, ¿se estudia cada caso sus rutinas? O, claro, porque si dices, es una persona que está empezando a abrazar la fe, que quiere, que está interesada,
pero sale de la catequesis y todo lo que se encuentra... Claro. Bueno, nosotros damos catequesis más o menos de septiembre a abril, que es cuando es la vigilia de Pascua. Luego hay que acompañar. Entonces a esas personas, una vez que son bautizadas, reciben los sacramentos, se les anima a que vayan a una parroquia, acudan a la Eucaristía del dominical y entonces continúen ese proceso de fe. Sería una pena que después de haber sido bautizados pues dejaran la fe. Es importante acompañar eso. Nosotras solamente acompañamos desde septiembre hasta abril, pero luego claro, es toda una vida que hay que acompañar. Sobre todo les animamos a que vayan a una parroquia. Claro. O sea que, bueno, nosotros te queríamos preguntar cómo se abordan las dudas y dificultades de la fe que pueden surgir, pero después del bautismo, ¿no? Claro. Pero claro, si luego, después del bautismo, o sea, claro, dejamos la catequesis, se termina con la Ajá. vigilia de Pascua. Entonces sí que les decimos que vayan a una parroquia. A una parroquia. Hombre, Y disponen luego de ahí- nuestros teléfonos y Ajá. ellos pueden, por supuesto, llamarnos, pueden acudir de nuevo a la parroquia de Pero Cristo luego Rey. ahí seguro el Señor ya les pone Sí, personitas. yo espero ¿no? que sí, espero que sí. El párroco para Porque empezar, durante la sí. catequesis las dudas que surgen se hablan. O sea, siempre se les dice, oye, ¿qué dudas tenéis? Entonces, ¿qué os preocupa? ¿Y qué es lo que más, si se puede compartir, no sé si bueno. estoy preguntando tal, ¿qué es lo que más les llama la atención? Evidentemente me imagino que la Santísima Trinidad, lo que estabas diciendo de decir Sí. 1 y 3, pero ¿qué es lo que más les preocupa o lo que más les llama la Bueno, atención? yo creo que también lo que les llama la atención es sentir que Dios está en el día a día. Entonces, ellos sí que notan una presencia que acompaña, pero no le saben poner nombre. Entonces, cuando ellos son conscientes y yo les digo, ¿veis? El que os está acompañando es Dios en el día a día, por eso estáis aquí. Entonces, es un poco ver también cómo la fe no es el cumplimiento de voy a misa los domingos y me olvido, sino en el día a día, cómo poder rezar. Había una persona pues que tenía dificultades en su familia y yo le decía, tú reza el Padre Nuestro, porque ella qué oración va a hacer. Y Claro. como ellos reciben todas las oraciones, claro, las sencillas, entonces tú reza el Padre Nuestro, que Dios te escuchará y te iluminará y te dará paz. Rezamos el Padre Nuestro, la Ave María en cada catequesis. Sobre todo les presentamos a Dios Padre, a Jesús, a la Virgen María, ¿no? Como madre. Eso lo entiende todo el mundo, porque lo entienden desde la familia. Pero claro, lo difícil a veces es que sus entornos son un poco hostiles, Claro. porque igual, eso. como no son entornos de la fe cristiana, católica, entonces digo cristiana católica porque a veces sí pueden ser cristianos pero no católicos. Entonces, ahí sí que se pueden sentir un poco solos. Y yo siempre les digo, la Iglesia es una madre y nosotros hermanos. Entonces, tienen que sentir el rostro de una madre que les acoge, ¿no? Y sobre todo que nosotros como cristianos nos apoyamos. Eso es. Perdón, Pérez, magnífica labor. Una vez más, te agradecemos que nos hayas acompañado en Radio María. Bueno, muchas gracias a vosotros. Pues vamos cerrando ya las puertas del Aula de la Fe. Tu pureza el timón de mi vida, transparencia virginal, que tus manos escondan las mías bajo tu manto celestial. Oh María, Madre de Dios, oh María, luz del amor, hoy te llamo, escucha mi voz. De tus manos enséñame a Dios. Tu pureza el timón de mi vida, transparencia virginal, que tus manos escondan las mías bajo tu manto celestial. Oh María, Madre de Dios, oh María, luz del amor, hoy te llamo, escucha mi voz. De tus manos enséñame a Dios.
de tus manos, enséñame a Dios. De tus manos, enséñame a Dios. Estamos llegando al final de nuestro programa El Aula de la Fe y, como es habitual, nos acercamos a la figura de un santo que ilumina nuestra reflexión sobre la educación. En esta ocasión hemos escogido a San Carlos Borromeo. Para profundizar en su figura nos acompaña Cristina Bastidas. Cristina, cuéntanos, ¿quién fue Carlos Borromeo y qué puede enseñarnos hoy sobre la educación y la fe? Carlos Borromeo es un santo que marcó profundamente la historia de la Iglesia y la educación cristiana en plena crisis de la Reforma protestante. Dios lo envió para remediar los desórdenes espirituales de su tiempo y su vida nos enseña que la fe es un don. Este debe transmitirse con pasión y delicadeza, especialmente a los más débiles y olvidados. ¿Cuál es su historia y por qué la Iglesia lo ha canonizado? Carlos nació en 1538 en Milán, en una familia noble. Desde pequeño, sus maestros lo consideraban algo lento y torpe con las palabras, pero con constancia y amor por el estudio, obtuvo el doctorado a los 22 años, demostrando que la gracia de Dios supera cualquier limitación humana. Nombrado cardenal diácono por su tío, el Papa Pío IV, nunca permitió que los honores lo alejaran del servicio. Cuando fue enviado a la diócesis de Milán, encontró una ciudad que llevaba 80 años sin obispo residente y una vida espiritual devastada. Allí aplicó las reformas del Concilio de Trento, buscando transformar la formación del clero y la instrucción de los fieles. Su reforma más duradera fue la fundación de seminarios, donde aseguraba que los sacerdotes recibieran una preparación profunda y completa. Además, Carlos insistió en la educación cristiana de los niños, asegurando la enseñanza del catecismo cada domingo y día de fiesta. Escribió personalmente catecismos y manuales de oración para niños y jóvenes, adaptando la enseñanza al entendimiento de los pequeños y guiándolos con ternura y claridad. Durante sus visitas pastorales, caminaba largas distancias para conocer a cada parroquia, escuchar a los fieles y atender a los más necesitados. En una ocasión, cuando descubrió que los sacerdotes no enseñaban catecismo, él mismo tomó el pergamino y enseñó personalmente a los niños. Otro gesto inolvidable, en plena peste en Milán, no huyó, sino que organizó hospitales y atendió personalmente a los enfermos, mostrando que educar y evangelizar van de la mano con la caridad activa. ¿Y qué podemos aprender de él? Carlos Borromeo nos deja esta enseñanza fundamental. Solo tenemos una vida y debemos gastarla por Jesucristo y las almas, no como deseamos, sino en el momento y de la manera que Dios desea. Bien, pues con estas enseñanzas y con la experiencia compartida por nuestras invitadas, llegamos al final de este espacio. Les recordamos nuestro correo electrónico elaulaDeLaFe@radiomaria.es. Que tengan una muy buena tarde y nos encontramos el próximo martes si Dios quiere. El Aula de la Fe, dirigido por Ana Bastidas y conducido por Alfonso Muerza